Aun cuando cumplen un importante papel en la reproducción, la subfertilidad en los sementales no es evaluada frecuentemente. Las herramientas que nos ayudan a llegar a un diagnóstico son las siguientes: tener una historia, registros y anamnesis del animal, realizar un examen físico general y un examen andrológico detallado, el cual debe incluir capacidad de monta, evaluación del líbido y, por supuesto, evaluación del semen. Una herramienta útil para la evaluación de los sementales es el ultrasonido, ya que con él podemos diferenciar y diagnosticar distintas patologías, como pueden ser tumores, atrofias, consolidaciones, hematomas, etc. También es útil para evaluar y calcular la emisión del eyaculado diario, siguiendo la medición de altura, largo y ancho del testículo. Este es el objetivo de este video: enseñar cómo se deben hacer esas mediciones. Es importante conocer la anatomía del testículo para poder realizar una correcta evaluación y medición de estos testículos. Los testículos de los caballos tienen un eje longitudinal paralelo a la columna vertebral, de tal manera que la cabeza del epidídimo, señalada con el número 1, se encuentra craneal, y la cola, señalada con el número 2, se encuentra caudal. El testículo está dentro de una bolsa conocida como escroto, la cual tiene varias capas. Estas capas, de exterior a interior, son las siguientes: piel, caracterizada por ser delgada, elástica y lisa, y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas, marcada centralmente por un rafe longitudinal. Túnica dartos, adherida a la piel, salvo en la porción superior, formada por tejido fibroelástico y músculo liso. A lo largo del rafe forma el septum del escroto, que lo divide en dos bolsas. Fascia escrotal, derivada del músculo oblicuo abdominal. Túnica vaginal, saco seroso, redondeado, que se extiende a través del canal inguinal hasta el fondo del escroto. Está formado por dos capas, parietal y visceral. La capa parietal reviste al escroto ventralmente, mientras que la capa visceral es la que está unida al testículo. Cordón espermático. Comienza en el anillo inguinal profundo, donde sus partes constituyentes se unen y se extienden a través del canal inguinal, pasan sobre el lado del pene y terminan en el borde de inserción del testículo. Está formada por la arteria testicular, venas testiculares, vasos linfáticos, plexo testicular, conducto, arteria y vena deferentes, haces de tejido muscular liso alrededor de los vasos, capa visceral de la túnica vaginal. Los testículos, en el caso de los caballos, tienen una forma elipsoidal. La estructura del testículo es la siguiente: como ya sabemos, está rodeada por la túnica vaginal. Debajo de esta se encuentra una capa fibrosa, conocida como túnica albuginea. Esta capa está muy unida al testículo, ya que de ella parten septos de tejido conectivo hacia el interior de este. Estos septos se unen entre sí, constituyendo el tejido intersticial testicular y formando el mediastino testicular. De esta manera, el parénquima testicular queda dividido en lóbulos. El parénquima testicular está compuesto por túbulos seminíferos revestidos de epitelio germinal con una longitud de 5.000 metros, los cuales, en su corte transversal, presentan en la membrana basal a las células de Sertoli, entre las cuales y en sus extremos dirigidos hacia la luz del tubo se colocan e insertan las células espermáticas en distintos estadios de desarrollo. Estos conductos desembocan a una red conocida como red de testis. De estos parten los conductos eferentes, que en el caso de caballos existen entre 12 y 23. Mediante la confluencia de estos conductos eferentes se origina el conducto epidimal, que se divide en cabeza, cuerpo y cola. Este también es conocido como epidídimo. La cola
constituye finalmente el conducto deferente. En el tejido conectivo interlobular del testículo están situadas células poligonales denominadas células intersticiales o de Leydig, que tienen un importante papel en el metabolismo de las células germinales y participan en la formación de hormonas. Una vez que ya conocemos la anatomía del testículo, procedemos a enseñarle la metodología para poder realizar el estudio ultrasonográfico del mismo. Este es sosteniendo el testículo con una mano y con la otra mano realizaremos el barrido del testículo. A continuación, se les mostrará cada técnica de medición: alto, ancho y longitud. Posteriormente, se les mostrará un video para mejor entendimiento, simulando los cortes que nosotros realizamos con nuestro transductor. Para realizar la medida de altura con el ultrasonido, se debe de poner el transductor transversal al testículo. El testículo se observa como una masa ecogénica homogénea. Se realizará un barrido con dirección de craneal a caudal hasta llegar a la mitad del testículo. Una vez en este sitio, se tomará la medida del mismo. Para fines de ubicación, se muestra la cabeza y la cola del epidídimo. A continuación, se pone el bisturí como si fuera el transductor, transversal al testículo, y se hace un corte como si fuera de lateral hacia medial. Al finalizar el corte, podemos observar lo homogéneo que es el tejido característico del testículo. Ahora observaremos la medida del ancho. Se localiza el transductor en la base del testículo, justo a la mitad, de manera longitudinal, haciendo un corte de ventral a dorsal. A manera de ubicación, se muestra la cola y la cabeza del epidídimo. De igual manera, se muestra el conducto deferente. Se coloca el bisturí como si el transductor estuviera en la base del testículo y se procede a hacer el corte, el cual estaría de ventral a dorsal. Por último, tendremos la medida de la longitud. Se coloca el transductor atrás del testículo, es decir, caudal al epidídimo, haciendo un corte de caudal a craneal. Por último, se muestra la cabeza y la cola del epidídimo nuevamente para ubicar, y se coloca el bisturí caudal al testículo, haciendo un corte que iría de caudal a craneal, tal como lo haría el transductor. Se puede observar al momento de abrir el testículo, la zona blanquecina es el conocido mediastino testicular. Ya que tenemos todas las medidas para calcular la emisión del eyaculado diario, procedemos a realizar la fórmula. Recordemos que el testículo tiene una forma elipsoide. Para el cálculo del volumen de una elipse se realiza la siguiente fórmula: 4/3 de pi por A, que representa el ancho, por B, que representa la altura, y por C, que representa el largo. Para efectos prácticos podemos utilizar la siguiente fórmula: 0.5233 por ancho, por altura y por largo. A continuación, sustituimos los valores por los que obtuvimos y tenemos que de resultado este caballo emitiría 121 cc al día. Es importante aclarar que el caso de los cc es igual a 1 mililitro. Sin embargo, al ser una fórmula estadounidense, se utiliza el cc y no puede ser cambiado.